Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico. Un episodio bastante especial, ¿no? Donde vamos a explorar cómo la investigación multidisciplinaria dialoga con los retos que existen en salud. Yo soy Brandon Morales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Steffi López y bueno, justo como lo menciona Brandon, el día de hoy es un día especial, estamos de manteles largos. De seguro han escuchado hablar sobre la coordinadora, la doctora Diana. Pues bueno, el día de hoy la tenemos aquí con nosotros y nos va a hablar sobre varios temas. Sobre todo suplementos, resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría presentar un poco de la trayectoria de la doctora Diana. Que bueno, la doctora pues ha logrado tener estos puentes entre lo que es la nutrición, la farmacología y sobre todo el trabajo clínico. La doctora Diana Hernández Corona, nutrióloga de formación, con un doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara, es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas, líder del Cuerpo Académico de Ciencias de la Nutrición y Procesos Moleculares del Metabolismo y actual coordinadora del doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud. Y bueno, su participación en organismos profesionales y su producción científica pues la han posicionado como una referente en temas de metabolismo y nutrición, y también pues es la coordinadora de nuestro Pulso Científico, ¿no? Gracias a la doctora pues es que estamos aquí episodio tras episodio detrás de estos micrófonos. Sí, de seguro han escuchado, ¿no? Que hablamos acá ratito de ella, pero bueno, hoy la conocen. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Brandon. Muchas gracias, Steffi. Me siento muy feliz, emocionada, nerviosa y con muchas ganas de compartirles en estos breves minutos una parte de lo que hacemos día a día. Y bueno, antes de comenzar, doctora, pues me gustaría preguntarle, para empezar, ¿qué fue lo que le llamó la atención respecto a su línea de investigación? Es decir, como usted dice, bueno, yo me voy a centrar a la investigación, a los posgrados, y la llevaron al día donde está hoy. Pues la verdad es que el destino me trajo aquí. No era algo que yo visualizaba cuando estudiaba nutrición. Sin embargo, digamos que hice un verano de investigación científica en la Academia Mexicana de Ciencias. Y a partir de ahí conocí las personas que me recibieron, los investigadores que me recibieron en ese verano. Y ellos fueron los que me invitaron a estudiar el doctorado en farmacología, que tampoco era que algo, yo no sabía ni siquiera que existía ese posgrado y que una nutrióloga pudiera estar ahí estudiando. Y fui la primera generación que recibió 3 nutriólogas, éramos como 15 en ese grupo. Y a partir de ahí cada año estuvieron ingresando nutriólogas y fue una experiencia retadora y aprendí muchísimo, tanto de lo malo como de lo bueno, pero aprendí a lo que hacemos ahorita. Y digamos que ha sido una experiencia, pues hasta ahorita muy enriquecedora, aprender de farmacología y combinarlo con nutrición en la prevención de enfermedades. Ha sido como toda una experiencia que nos va a llevar todo el podcast, pero bueno, más o menos así fue como ingresé. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para adentrarnos un poquito en el tema central, que es ensayos clínicos, suplementos, fármacos en sobrepeso y obesidad, ¿nos pudiera hablar un poquito de el Fucoidan? ¿Qué es el Fucoidan y por qué ha cobrado tanta importancia en la comunidad científica? Sí, mira, bueno, todo empezó más o menos como en el 2012, cuando en un congreso mi director de tesis en aquel entonces me trajo un libro. Cuando yo recién ingresé, pues era como, pues, ¿qué tema vas a hacer, no? Y me trajo un libro sobre nutracéuticos y compuestos bioactivos y estuvimos ahí revisando. Hay muchos, ¿no? Jengibre, resveratrol, omega 3, ácido ursólico, no, o sea, es una infinidad de compuestos bioactivos.
Y el Fucoidán en especial me llamó la atención. Fíjate que el Fucoidán es poco conocido porque realmente hay como pocos suplementos que se comercializan. Más en el extranjero, lo tuvimos que importar de Estados Unidos específicamente. Y es un compuesto bioactivo que se encuentra en las algas marinas en el área como de Japón. Ahí es donde se comercializa mucho. Se encuentra el fucoidán en las algas marinas, principalmente cuando comes sushi, por ejemplo. Tiene color verde y bueno, pues tiene propiedades de, digamos que de prevención. Sin embargo, en este ensayo clínico específicamente, no fue del todo genial porque lo comercializan para bajar de peso. Sin embargo, en el ensayo clínico no encontramos que bajara de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad. Y bueno, además, hablando un poquito del fucoidán, ya de las conclusiones es que incrementó la resistencia a la insulina y bajó la presión arterial. Entonces, para mí fue una alerta. Porque farmacología uno entiende los medicamentos, pero también todos los suplementos que se comercializan, generalmente estos no pasan por la fase de ensayo clínico, que entendemos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 4 es cuando ya están comercializados y en COFEPRIS, digamos que cada medicamento tiene que pasar por esos proyectos y cada fase cuesta económicamente, ensayos clínicos, multicéntricos, etcétera. Entonces los suplementos no tienen que pasar por lo que pasa un medicamento. Entonces, justamente ahí es el cuidado de, pues se comercializan muy fácilmente, pero es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. Entonces, el fucoidán específicamente, cabe hacer notar que es de los artículos que a la fecha tiene más citaciones. Y a mí me llamó mucho la atención eso, pues que en vez de que bajara de peso, no bajaron de peso y además aumentó la resistencia a la insulina. Y bueno, nos menciona el tema de los ensayos clínicos, ¿no? Que pues es un trabajo de campo totalmente vivencial donde pues se enfrenta a grandes retos, ¿no? Tanto pues vivenciales, personales, metodológicos. A mí me gustaría saber cómo vivió esa etapa del ensayo clínico, pero también ¿cómo es que hoy en día, digo, desde su posición como coordinadora de un posgrado, pues ve hacia atrás ese pasado donde usted pues se encontraba en algún punto formándose como doctora, como investigadora, y hoy como coordinadora, ¿cómo recuerda esa experiencia? No, pues no sé qué pasa que la vida me ha puesto en el camino, digamos que los que fueron mis compañeros en el doctorado en farmacología, ahorita son mis compañeros en el trabajo. Y yo viví el doctorado en farmacología, digamos que aprendí cosas buenas y lo que no me gustaría que ustedes vivieran. Entonces, pues digamos que sí fue una etapa de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal, profesional. Fueron cerca de 5 años y aprendí mucho. Aprendí a hacer ensayos clínicos de la industria farmacéutica. Tuvimos por ahí uno cuando apenas estaba saliendo de laboratorio. Bueno, era de un medicamento que ahorita ya está en el mercado, de GLP-1, y aprendí a los coordinadores clínicos, los monitoreos, cuando van y te hacen visita. Y aprendí todas esas fases, de la fase 1 a la fase 4, incluso en los de bioequivalencia. Estuve participando en unos de bioequivalencia. Y desde esa parte nutricional, nosotros viendo a los pacientes desde la parte de cómo alimentarse, cómo en el ensayo clínico tienes que cuidar mucho los criterios de inclusión, exclusión y que la dieta no modifique o no sea una variable que intervenga en los resultados del estudio, ¿no? Entonces, imagínate que le das un suplemento, pero además lo pones a dieta, pues entonces, ¿cómo explicas que realmente el bajar de peso fue por el suplemento y no por la dieta? Entonces, tienes que cuidar mucho estos aspectos. Sin embargo, desde la nutrición le dábamos recomendaciones generales al paciente y se aprendió bastante, pues es todo un mundo, los ensayos clínicos, desde registrar en el clinical trials, cómo conseguir a los pacientes, la homologación doble ciego, en qué farmacia, cómo hacer ese sorteo, como una persona externa al trabajo de
del equipo de investigación, pues hace ese seguimiento y invitar a los pacientes, explicarles el consentimiento bajo información, estar al pendiente de los efectos adversos, de que tenga adherencia al tratamiento, de que sí termine el tratamiento y es, digamos que un aprendizaje múltiple, tanto desde la investigación, desde lo personal, profesional, cómo tratar al paciente y cómo desenvolverte como nutriólogo en toda esa área. Fue bastante interesante y bueno, ahora en el doctorado en investigación multidisciplinaria en salud se realizan algunos ensayos clínicos, digamos que ya ha habido cerca de 73 alumnos a la fecha. Y actualmente hay 48 y de esos más o menos un 10-15% están haciendo ensayos clínicos porque además cabe mencionar que son estudios costosos, que generalmente esto lo patrocina la industria farmacéutica, pero digamos cuando quieres hacer un ensayo clínico con tus propios recursos, pues sí resulta económicamente hay que hacer cuentas desde cuánto va a costar la homologación, los laboratoriales, o qué tal que un paciente cae en un efecto adverso, le tienes que resolver ahí el problema, porque el investigador es el responsable. De hecho, tienes que tener convenios con hospitales por si algún día sucede algo de que el paciente tenga que ir, tienes que solventar esa parte también. Entonces, el hacer un ensayo clínico además requiere de registrarse en un comité de ética, de investigación y de bioseguridad, que actualmente pues no hay muchos comités que reciban y hay algunos que son de cobro. Entonces, sí, hacer un ensayo clínico definitivamente tiene sus retos y consideraciones. Claro, Sí. totalmente. Y bueno, ahorita ya más o menos nos mencionó qué es lo que es un ensayo clínico, pero para nuestra audiencia, no sé si nos pudiera explicar como en palabras un poquito más simples, ¿qué es un ensayo clínico? Porque para los pacientes allá afuera es, ok, es hacer pruebas en humanos, ¿no? Y Sí. se asustan. En automático dicen, soy el conejillo de Exacto. Indias, ¿qué me va a pasar? Sí, Exacto, claro, entonces, pues sí nos gustaría que pues tuvieran el conocimiento de qué es y que pues, realmente no es nada malo, pues. Sí, un ensayo clínico es un estudio que se hace en humanos para demostrar si lo que se está estudiando, ya sea fármaco o suplemento, sirve para lo que dice que sirve, ¿no? Entonces, digamos que el ensayo clínico tiene, precisamente hay 4 fases. La fase 1 es cuando sale del preclínico, o sea, modelo animal o modelo in vitro, y brinca a humanos. Entonces, desde ahí, ¿qué dosis le vas a dar al paciente? Pues, ¿cuáles son las consideraciones, esos criterios de inclusión? ¿Desde qué edad? Todos estos medicamentos, todos absolutamente los fármacos tienen que pasar por ensayos clínicos. Incluso ya cuando están en fase 4, que es como la farmacovigilancia, algunos se han retirado del mercado porque resultó que causa efectos adversos. No sé si han escuchado, por ejemplo, de algunos medicamentos que pues han causado, por ejemplo, pancreatitis, ceguera, Sí. pues daños al hígado. Ujú. De hecho, es muy importante tener en cuenta que todo lo que consumimos pues se va a filtrar por el riñón, más del 90% de lo que consumamos, y tiene que pasar, metabolizarse por el hígado. Entonces, hay medicamentos que tienes que cuidar que no dañe el hígado también, o que no te provoque insuficiencia renal, o que los pacientes que ya tienen insuficiencia renal, ¿qué medicamentos pueden consumir? Exacto. Y digamos que en la industria farmacéutica todavía se cuida más pues estos aspectos. Hay estudios multicéntricos, ya cuando el medicamento está en fase 3, se tienen que hacer en diferentes países para ver en diferentes poblaciones cómo responde la población, y sobre todo lo que más se cuida son los efectos adversos. Entonces, sí, pues hay que estar alerta. Prácticamente todos los medicamentos causan efectos adversos. No es necesario de que si dice que va a dar dolor de cabeza, no es necesario que te va a dar dolor de cabeza, sino que es una probabilidad que a una persona le pueda pasar. Hay porcentajes hay efectos adversos leves, moderados, graves. Hay unos que son como pasajeros, otros que sí son más peligrosos.
Tuvimos, me acuerdo, uno de liraglutide en adolescentes con obesidad. Y pues imagínate, en adolescentes, o sea, menores de edad, se inyectaban liraglutide. Claro que bajaban de peso, pero sí eres estar pues vigilando estrechamente cómo respondían los pacientes y siempre el investigador principal en este tipo de estudios es un médico precisamente para responder y estar muy al pendiente. Por eso es que hay llamadas de bioseguridad, por eso es que cada visita hay que estar preguntando de los efectos adversos. Incluso en cada medicamento, en cada frasco que ustedes compran, viene un correo de COFEPRIS por si hay algún efecto adverso, reportarlo. Entonces sí es todo. ¿Y cómo fue, doctora? Digo, en el momento nos platicaba hace rato que encontraron resultados que pues a lo mejor no eran los que esperaban. ¿Y qué pasó respecto a estos compuestos bioactivos, ¿no? O sea, ¿qué surge a partir de cómo fue ese momento? Entonces dice, bueno, pues en realidad esto no sirve para lo que dice que sirve. Y entonces, ¿qué pasa con los demás compuestos bioactivos? ¿Se ha encontrado alguna otra línea que sí favorezca su uso? ¿O cómo fue este momento? Sí, bueno, primero a los pacientes se les dio seguimiento, sí se les quitó. La resistencia a la insulina es el momento previo a que te dé diabetes, ¿no? Okay. Entonces ese momento dejan de tomar el medicamento y ya se soluciona ese tema. Estuvimos muy al pendiente de estos pacientes. Unos presentaron de los efectos adversos también constipación y estreñimiento, pero muy leve, me parece, 1 o 2. Y bueno, esto es como, en los ensayos clínicos también nos sirven para ver si realmente sirve el medicamento. Porque, por ejemplo, puede ser que otra marca, o a lo mejor en especial, no funcionó para este tipo de pacientes en la población que estudiamos en México, etcétera. Pero puede ser que otra marca o con otro proceso sí funcione. No sé, o sea, parece que no, pero te digo, es de los artículos más citados. Y de los otros que hemos explorado, o sea, todas las nutriólogas que entramos en ese instituto, cada una, digamos que hizo un compuesto bioactivo diferente. Una compañera que hizo resveratrol, otra hizo ácido ursólico, jengibre. Hay uno que ya no me acuerdo, Momordica charantia. Es del melón. O sea, ahí aprendiendo entre nuestras compañeras, y el omega 3, por ejemplo. De hecho, de fucoidán hicimos después, muchos años después, acaba de salir en el 2024 una revisión sistemática de fucoidán y como todo lo nuevo que había habido, ¿no? Y desde ensayos clínicos, o sea, desde lo preclínico y lo clínico en síndrome metabólico. Y luego hicimos otro de revisión sistemática. Ese es de los más recientes que salió a finales del año pasado. Y ahí estudiamos el jengibre, el omega 3, el resveratrol y ahí ya no estudiamos el fucoidán, pero ya como revisión sistemática. Okay. Y del omega 3 a mí me sorprende cómo es importante a la comunidad que nos escucha que sí es bueno el omega 3, pero se tienen que fijar en la cantidad de EPA y DHA que tienen. Hay uno líquido muy, muy bueno, que tiene muy buen aporte de EPA y DHA. De hecho, se los dan a niños con autismo, personas con obesidad. Hay incluso ya en las guías de la ADA y de la hipertensión que recomiendan específicamente 3 gramos, de 3 a 5 gramos al día. Y también se ha estudiado que, bueno, en esta parte que hemos estudiado también de la interacción fármaco-nutrimento, que si se consume en la tarde con proteínas se absorbe mejor. Otra cosa que no he platicado es que los medicamentos, cuando son por vía oral, generalmente se absorben en un 60% a torrente sanguíneo. Y bueno, estos pasan por hígado y más del 90% de los medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces, pues todo este proceso hay que cuidarlo y estudiarlo. Ok, qué interesante. He trabajado con bastantes nutracéuticos. ¿Y nada más en sobrepeso u obesidad o en diferentes enfermedades? Bueno, principalmente nos hemos enfocado en eso, en la línea de investigación que trabajamos, pero, o sea, no yo, pero sí hay, digamos que estudios de omega 3 en muchísimas áreas, incluso
en pacientes oncología, en el COVID. O sea, pareciera que el omega 3 pues tiene una incidencia en muchas patologías para mejorar. Y ese sí no se le ha visto que cause algo malo, Claro. porque es un... Efectos adversos. Es un compuesto que se encuentra, por ejemplo, en el salmón, pero pues no es muy común consumir salmón. Algunos nueces, semillas tienen, pero tienen más omega 9, por ejemplo, no tienen omega 3. Y ese balance, justo que les decía, el omega 3 que es líquido, lo importan de Suiza. Y otra cosa que les quería comentar es que cuando son medicamentos internacionales hay certificaciones para comercializarlo. No es como, digo, en México existe COFEPRIS, pero sí es importante que cuando consuman un suplemento vean qué certificaciones tiene. Si no tiene ninguna certificación, pues definitivamente no consumirlo. Sí. Okay. Bueno, y digo, a lo largo de los episodios, hemos encontrado la utilidad de la difusión, de los resultados, del conocimiento encontrado, ¿no? Personalmente me gustaría saber, pues, cómo nace la idea de formar este espacio que se crea para generar difusión académica. Digo, ya como coordinador del posgrado, yo recuerdo, ¿no? O sea, el podcast, pues ya quienes nos siguen desde anteriores episodios, pues ya tenemos, ¿cuántos años? 2 años. 2 años más o menos, ¿no? 2 años, pues es la cuarta Estamos temporada. en la cuarta temporada. Sí. Cuarta temporada. Entonces, ¿cómo nace esta idea o propuesta, pues, para generar un espacio de divulgación de la ciencia y que, pues, hoy en día se ha sostenido? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho lo de las redes sociales, los podcasts, banner, hacer reels, videos. O sea, generalmente no salgo yo, pero me gusta hacerlo, ahí. aprender, y que ahora el Canva y que saca un clip en YouTube y ahí me tienen escuchando podcasts. Generalmente escucho podcast todos los días cuando vengo manejando en la mañana. Y bueno, nace Pulso Científico digamos que por muchas razones. Hace ya más años, no sé si escucharon que existía Radio CUT. Ese, si lo buscan en Spotify, es un programa que nació de Cutonalá. No tenía estas instalaciones, estábamos en otro espacio y éramos varios programas como de gerontología, de ciencias forenses, el de nosotros. Pero se llamaba Radio CUT, ¿no? O sea, como que envolvía varios programas. Y el de nosotros era CUT Ciencia. Entonces, pues ya pues digamos que ese proyecto no pudo avanzar porque la logística, parece que es fácil o sea, hacer un podcast y publicar, parece que es fácil, pero tiene toda una logística antes, durante, después. Logística desde apartar la cabina, las cartas de invitación, constancias, bueno, etcétera. Y entonces ya cuando me presentaron este espacio, que no, digo, somos muy afortunados en la red universitaria de contar con esta cabina. Están todos invitados, han venido de varios centros universitarios. Pero desde que la vi dije, tenemos que hacer un proyecto aquí. Entonces ya teníamos la experiencia de Radio CUT. Y ahora en la coordinación del doctorado, digamos que hay un espacio de retribución social que nos pide la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y además de divulgación de la ciencia para los que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y pues a mí sí me hace muy, muy importante, porque en la actualidad las personas escuchan podcasts, ven TikToks, se mueve mucha información en redes sociales. Y nosotros, los que hacemos investigación, sí tenemos que dar a conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, invitar a colaborar, etcétera. Y yo veía también, por un lado, que entre los investigadores no nos conocíamos. Bueno, yo estoy hablando, no sé, del 2018, ¿no? Ahorita ya las cosas son diferentes. No nos conocíamos, no sabíamos qué hacíamos. O sea, y poco a poco hemos llevado esta comunidad entre alumnos, investigadores, saber pues qué hacen los de ingenierías, qué hacen los de sociales, qué hacen los de salud, qué hacen los de economía. Y digamos que también el doctorado, como es multidisciplinario, justamente nació pensando en cómo unir esfuerzos de las diferentes áreas para salud específicamente. Entonces,
el pulso científico es justamente como convergen todos estos elementos de la necesidad del CECIT y la retribución social, de dar a conocer lo que se hace en la universidad. Y bueno, pues yo estoy muy emocionada con el proyecto. Me gusta dedicarle tiempo de estar pensando cómo mejorar, cómo invitar, cómo que esto pues siga fluyendo. No sé hasta qué punto vaya a fluir, pero pues mientras se pueda, aquí vamos a estar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, bueno, de manera personal, yo sí agradezco la oportunidad que nos ha dado aquí en el podcast. Yo creo que mis compañeros locutores también. La verdad es que a la audiencia también por escucharnos y pues por seguirnos todo este tiempo. O sea, no es tan fácil como usted lo dice. Y sobre todo temas así, ¿no? Complicados, que hay que ponerlos con palabras simples y que la audiencia pues lo entienda, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Es un proyecto que viene desde 2018 más o menos, o sea, la idea de crearlo hasta que se da el espacio. Sí. Bueno, ya terminando, doctora, con lo que es la entrevista, sí nos gustaría saber, en su experiencia, ¿qué diría que significa realizar investigación en México? ¿Y qué oportunidades y obstáculos se ha encontrado en el camino? Pues, es una pregunta difícil. No venía preparada para esto. Quisiera decirlo de la forma más positiva posible. Y la investigación, fíjense que hay investigación que se hace hasta sin dinero. Y no voy a ventanear los tipos de estudio que a veces yo criticaba y ahora los ando haciendo, pero pues uno hace investigación como puede, como se puede, pero siempre sale y es bien interesante. Justamente ayer en la tarde estaba pensando cómo colaborar con fundaciones, con la organización de la sociedad civil, porque cada vez se pone, pues no sé, como que hay que enlazar diferentes elementos y siempre hay que pensar primero qué es lo que necesita la sociedad, qué necesidades vemos en el entorno y cómo podemos resolver o solucionar, o desde nuestra área, desde lo que sabemos hacer, cómo podemos apoyar. Hay muchos problemas, muchos retos. Estoy pensando, por ejemplo, la inseguridad, lo del río Santiago, la contaminación de las ladrilleras, muchísimos aspectos, y de todos los podcasts que he escuchado, o sea, la verdad es que son muy interesantes y digamos que hay muchísimo trabajo, sí, mucho que investigar, mucho que hacer. Con dinero o sin dinero se logra, sí, y con apoyo o sin apoyo se logra. Hasta para publicar un artículo. O sea, han de saber que hay unos que cobran $3,000, otros en euros, unos que son gratis, pero publican una vez al año, unas revistas que ni siquiera tienen factor de impacto, o no sé, que los ensayos clínicos, no, pues esto cuánto va a costar, o no, pues mejor lo hago de las bases de datos del INEGI, del ENSALUD, una entrevista, no, mejor hago 6 entrevistas, un ensayo cualitativo, un estudio cualitativo, pero de todas estas herramientas se saca algo. Y en la investigación cada vez hay más software también. O sea, sí, yo aprendí en el doctorado al SPSS y creía que eso era todo en la vida, y después me di cuenta que ahorita ya hay más de 20 software, yo creo, y apenas aprendo uno cuando ya hay otro, y luego ahora con inteligencia artificial y el EndNote, ¿no? Que el EndNote ya tiene con inteligencia artificial, sí, ¿no? El Helicity, hay muchísimas herramientas, no solo software, sino páginas web, lo de la inteligencia artificial, cómo utilizarla de una buena manera. Escuchaba un podcast de una profesora que hablaba de cómo usar la inteligencia artificial. Y bueno, hasta el ChatGPT le puedes preguntar, oye, esta es mi formación, ¿qué proyectos de investigación me sugieres? Y ya te ordena la mente. Y es una herramienta, la verdad es una herramienta. Y la investigación en México, pues estamos en desarrollo comparado con otros países, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir poniendo nuestro granito de arena y hay que aprovechar que el CECITI actualmente está apoyando a los alumnos a que estudien
con becas, a que la universidad también tiene este apoyo de gratuidad, a que los investigadores estamos en ese caminar también en la formación. Nosotros formamos alumnos, pero al mismo tiempo nos estamos formando a nosotros, ¿no? Y siempre se aprende, o sea, tú enseñas, pero aprendes, y es como un círculo virtuoso. Exacto. La investigación. Híjole, pues un episodio sumamente amplio, ¿no? Digo, hemos explorado desde lo que es el focoidán, otros tipos de compuestos bioactivos, pero sobre todo la experiencia humana, ¿no? Detrás de lo que es la investigación. Personalmente, son preguntas que le hemos hecho a invitados, invitadas que admiramos mucho, ¿cómo medir el éxito y qué la mantiene motivada, doctora? Para pues seguir, digo, la escucho y pienso en que pues no para, ¿no? No para de ver problemas y ver por la sociedad. Y sabemos que eso significa también de momento sacrificar a veces vida personal, ¿no? Por atender este tipo de problemáticas. Pero ¿qué la mantiene motivada, doctora? O sea, ¿cómo mide usted o cómo se levanta y dice, sigamos? Uy, no, pues principalmente mi hijo, ya tiene 6 años, y todos los días me pregunto cómo organizar mi vida personal, mi vida profesional, hacerla de ama de casa, de mamá, que es toda una línea de investigación también de la mujer. No, pues es difícil. Todos los días para mí todas las mañanas digo, ¿cómo voy a organizar mi vida? ¿Qué mi día? Y tengo mi aplicación de Google Calendar y si no lo anoto se me olvida y a veces me llega la notificación y tengo a veces tantas cosas al mismo tiempo y lo tengo que resolver, ¿no? Pero principalmente la del éxito. Definitivamente el éxito se mide qué tan feliz eres, ¿no? Qué tan feliz eres contigo mismo. Y ese equilibrio de paz interior, de tranquilidad, de irte a la cama y dormir y no tener esa preocupación de que estás haciendo las cosas mal y que en algún momento algo va a explotar y vivir intranquilo y con ansiedad, o sea, definitivamente pues no lo hace ni el dinero, o sea, es como, es la felicidad, o sea, tener paz interior, paz con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, o sea, estar como en equilibrio para mí. Eso lo trabajo. Sí. Claro, no, es una tarea del día a día, ¿no? Sí, Totalmente. sí. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, entre tantos pendientes, tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, de que la audiencia pues la conozca, que sepan quién está detrás de Pulso Científico. Sí, no nada más somos nosotros, sino hay todo un equipo atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos agradecerle y esperemos no sea la primera vez que esté aquí con nosotros, que se dé otro chance para visitarnos. No, pues yo agradecerles a ustedes, los admiro mucho. Le decía a Steffi el otro día que han crecido mucho, o sea, ha evolucionado. Si escuchan el primer podcast ahora que es como el número 50, han evolucionado mucho en su forma de hablar. Ya no tienen muletillas, ya no se ponen nerviosos, se desenvuelven muy bien. Y eso a mí me da mucho gusto, que este espacio es para muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, sirve para muchas cosas y yo encantada de animarme. Me resistí mucho. Después de 50 podcasts dije, bueno, yo tengo que ir. Me tienen que conocer. Y fue como, sí es difícil estar aquí y impone, ¿no? Sí, porque además aquí parece que estamos hablando solos, pero luego estamos en YouTube, en Spotify y digo, no tenemos los millones de vistas, pero va creciendo la comunidad. Claro. Sí. Claro. Y pues aquí con mucho cariño haciendo lo que hacemos y agradeciendo no solo a ustedes, a las autoridades que nos permiten, que nos prestan la cabina, pues cuando hacemos esa difusión en Facebook, hasta en WhatsApp de escúchenos. Sí. Espero que les guste también a la gente. Esperemos que sí. Y bueno, pues muchas gracias, doctora. También gracias a toda nuestra audiencia que siempre está con nosotros. Gracias por acompañarnos en un episodio más de esto que fue Pulso Científico.
Yo soy Steffi López. Yo soy Brandon Morales y entonces nos vemos hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.